maitei, mbaicha papeime, ko arape ñañe emita papapyre. Hoy vamos a estar hablando de números, vamos a estar aprendiendo la formación de números. En primer lugar, comenzamos como siempre leyendo un texto. She petei mitakuña i aguerekova poapy ary. Hashe petei mita i aguerekova pa ary. Son dos niños conversando. La primera dice, yo soy una niña que tengo 8 años, y él le contesta, yo soy un niño que tengo 10 años. Acá encontramos dos números, poapy y pa. Poapy, que significa 8, y pa, que significa 10. Reikua hanwa. Para aprender guaraniwa o guereko irundu papapy. ¿Qué significa? En guaraní, los números guaraní tiene un sistema cuaternario, que significa que tiene 4 números, y esos 4 números van formando nuevos números. Los números principales son petei, mocoin, bohapy, irundu. Es importantísimo que te aprendas los números que te servirán de base para formar otros. Entonces, a ver, con tu dedito, petei, mocoin, bohapy, irundu, y 5 es po. Petei, mocoin, bohapy, irundu, po. Estos 4 números primeros, petei, mocoin, bohapy, irundu, te van a servir para formar los otros números. Te voy a explicar. Dice amoi, petei, tei, ajabo. Voy poniendo uno a uno. Entonces, po significa 5. Ya estudiamos entonces que petei es 1, mocoin es 2, bohapy es 3, irundu es 4. Eso te lo tenés que repetir, pero así una y otra vez, y de memoria. Otra vez. Petei, mocoin, bohapy, irundu. Luego ya tenemos po, que significa 5. A partir de aquí, 6 se forma diciendo 5 más 1. ¿Cómo? Yo tengo 5, que es po, más 1, que significa petei, y le pongo la última partecita de petei. 6 es po tei, que significa 5 más 1. Eso es 6. Fíjate cómo vamos formando. Por eso decíamos que es un sistema cuaternario, porque los otros números se van formando con los 4 primeros números. Luego, otra vez, po, 5 más 2. Solamente la última parte de la palabra mocoin se le agrega a po. Po, que significaba 5, y queda pocoin. Pocoin es 7. Para 8, ¿cómo sería? Po más bohapy, pero se le agrega solamente la última parte, que es apy. Entonces 8 quedaría poapy, 8. Y 9, po más irundu. Se le agrega la última parte, y entonces queda 9 porundu. Repasamos otra vez desde el principio. Entonces, los 4 primeros números son súper importantes. Petei, mocoin, bohapy, irundu. Otra vez. Petei, mocoin, bohapy, irundu. Después viene po, que significa 5. Po, 5. Po también significa mano. Así que al mirar tu mano, te vas a acordar que po se dice 5. 6, 7, 8 y 9 se forma por agregación. ¿Qué es lo que agrego? Po es la base, po, que significa 5, 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, hasta 5 más 4. Po, tei, po, coin, po, apy, po, rundu. Solamente la última partecita de los números desde petei hasta irundu. Po, tei,
po, coin, poap, porund. Ahí llega, hasta ahí llega 9. Luego tenemos pa, que significa 10. Pa, que significa 10. Entonces, po significa 5 y pa significa 11. ¿Cómo podría seguir? ¿Cómo podría yo decir 10, perdón? ¿Cómo podría yo decir 11? ¿Cómo podría yo decir 11? Pa, tem. ¿Y cómo yo podría decir 12? Pa, coin. ¿Y cómo podría decir 13? Pa, pu. Y 14, pa, rund. De la misma forma que se fue formando el 6, el 7, el 8 y el 9, se van formando el 11, el 12, el 13, de la misma forma. Entonces, otra vez repito, ¿cómo formo 11? Pa, que significa 10, pa, que significa 10, pa más tem, pa tem. ¿Cómo formo 12? Pa, coin. Y 13, pa, ap. ¿Y cómo formo entonces 14? Pa, rund. Y 15 sería pa, que es 10, más 5 es papo. Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a ir formando otros números. Entonces, volvemos a repasar que pa significa 10. ¿Y qué sucede si yo quiero contar de 10 en 10? ¿Qué pasa si yo quiero decir 20? Entonces, ¿qué es 20? 20 significa 2 veces 10, o sea, 2 de 10. Sencillo, digo mocoin más pa. Mocoin, que significa 2, más pa. Y entonces se forma la palabra mocoinpa, que significa 2 de 10. ¿Qué es 2 de 10? 20. Si yo tengo 2 billetes de 10.000, por ejemplo, ¿cuánto tendría? Tendría 20.000. 2 de 10 son 20. Y entonces, ¿cómo diría 30? Bojapú más pa. Bojapupá, que significa 30. 3 de 10. Y entonces, ¿cómo crees que se diría 40? Irundú más pa. Irundupá. Irundupá se dice 40. Y 50, po más pa. 5 de 10. Entonces se dice popa. Repasamos otra vez. Pa es 10. Si yo quiero decir 20, 30, 40, 50, digo mocoy pa, 2 de 10. Bojapu pa, 3 de 10. Irundu pa, 4 de 10. Po pa, 5 de 10. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50. Sigo formando. Si quiero decir 60, voy a decir 6 de 10 o 6 de 10. Potenpa. Si quiero decir 70, pocoin pa. Pocoin es 7. Pocoin pa, 70. Si quiero decir 8, poapu más pa, poapu pa, que significa 80. Si quiero decir 90, porundu más pa, porundu pa, 90. Y sa es 100. Sa es 100. Repito un poquito otra vez las palabras claves. Po es 5, pa es 10 y sa es 100. Po es 5, pa es 10, sa es 100. Y su es 1000. Po 5, pa 10, sa 100, su 1000. Esas son palabritas que sería interesante que lo aprendan. En realidad, si nosotros aprendemos muy bien hasta el 100,
súper, súper bien en tercer grado. Esto lo vamos a seguir repasando en cuarto, en quinto, y vamos a ir aprendiendo más cantidades. Por eso, si nosotros nos fijamos en nuestros billetes, se van a dar cuenta que ahí aparece la palabra su. Fíjate un poco, pedile a papi que te muestre un billete y vas a ver, vas a encontrar ahí que va a decir su. Si es de 1000, mocoin su, si es de 2000 y etc. Entonces, ¿cómo hago yo para decir 10.000? 10 de 1000. La misma forma voy formando. Pa más su. Dijimos que su significa 1000. Entonces, pa más su, pa su, 10.000. Po su, 50.000, porque es 5 de 10.000. Sa más su, ¿qué era sa? 100.000. Esto es solamente te voy mencionando para que lo conozcas. No te preocupes, no te desesperes, no hace falta que memorices todos estos números tan grandes. Y otro vocabulario nuevo, otro vocablo nuevo, sua, que significa 1.000.000. Ya son numeritos más grandes. Pero lo que realmente es muy importante que recuerdes es 1, 2, 3, 4, 5. Peteí, mocoy, bojapú, irundú, po. A partir de po, voy formando 6, 7, 8, 9, teí con apú, rundú. Después tengo pa, que significa 10. Pa, que significa 10. Y sa, que significa 100. Su, que significa 1000. Puedo seguir formando numeritos muchos más grandes inclusive. Muy bien. Ejercicio número 5 dice ajai ñeyuayu teroya papapure. Voy a formar oraciones y voy a usar estos números como adjetivos numerales. Entonces, nosotros habíamos aprendido usando las fichas que nosotros podíamos poner, por ejemplo, que el sujeto ve 5 vacas, 1 vaca, 3 vacas, 2 vacas. En realidad, nosotros habíamos usado solamente en las fichas el número 1, pero habíamos mencionado también que le podíamos poner otros números. Ahora que nosotros conocemos el mecanismo de formación de los números, nosotros podemos formar los números que queramos. Acá, por ejemplo, el ejercicio número 1 dice Caló Oguerú, Carlos trae pa tein. ¿Qué era pa? Pa significa 10 y tein 1, o sea, 11. Es 10 más 1. Caló Oguerú, pa tein, pa coba. Carlos trajo o trae 11 bananas. A ver, ¿qué se te ocurre? Puedes usar tus mismas fichas, las mismas fichas que estuvimos trabajando para armar las oraciones. Esas mismas puedes trabajar, pero no te olvides que le tenés que poner cantidad. Por ejemplo, si dice, yo te lo digo en castellano y vos lo podés ir traduciendo. Si dice, por ejemplo, mi mamá ve, puede ser 5 vacas o 5 gatos se sientan en la mesa, por ejemplo. Vos ya sabes armar esas oraciones. La única novedad es que vos le vas a agregar números, adjetivos numerales ahora. ¿Listo? Súper fácil. No te desesperes, vuelvo a repetir, por memorizar los números grandes. A nosotros nos interesa en tercer grado solamente que memorices cómo armar números hasta 10, después la familia de la decena, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, hasta
la centena hasta 100, como digo, 100. Y después el numerito suelto de 1000. Hasta ahí nos interesa. El resto era solamente para conocer y vamos a ir agrandando nuestros conocimientos en los otros grados. ¿Listo? Ñamba apoque.